Medifolders es un software de historias clínicas o gestión de registros médicos que responde a las necesidades de los profesionales de la salud en el consultorio, en especialidades tan diversas como medicina general, medicina interna, ginecología, urología, cardiología, pediatría y casi cualquier otra especialidad existente en este momento. Cumple con todos los requerimientos establecidos por la normatividad colombiana en materia de historia clínica, siendo una de las más importantes garantizar que la historia no será adulterada o modificada después de que haya sido guardada. Para ello, el software o el programa desde el inicio pide que el profesional o el médico se identifique con su correspondiente contraseña para darle acceso al registro de los datos del paciente. El sistema tiene una buena cantidad de prestaciones, tales como agenda de citas, el registro de historias clínicas como tal, reporte de agenda de citas para control, gestión de formulaciones específicas tales como fórmulas de RX para oftalmólogos y optómetras. Y entonces miraremos rápidamente cómo se hace el registro en la historia clínica. El programa, de manera muy sencilla y lógica, lo primero que pide es la cédula del paciente, que en Colombia desde 1995 es la identificación básica del paciente dentro de un sistema de historias clínicas. Si por alguna razón no tenemos tal documento, como en este caso, el doctor o el profesional puede buscar al paciente por apellidos y nombres de forma rápida. Como ejemplo, podríamos decirle que busque a este apellido y a este paciente como nombre. Rápidamente nos va a mostrar todas las concordancias y nos va a traer ese paciente a la pantalla. Al darle clic en el botón de edición, va a presentar la información demográfica del paciente, mostrando datos tales como apellidos, nombre, sexo, tipo de vinculación, direcciones y teléfonos, email, personal responsable cuando lo amerite, etcétera, etcétera. Ya pasaremos a una pestaña que denominamos anexos de historia y que básicamente nos permite agrupar de manera lógica o de manera ordenada bloques homogéneos de información acerca de los datos del paciente. Estamos hablando, por ejemplo, de una historia de especialistas o de una historia de especialistas en urología o una historia de pediatría. Es decir, aquí se pueden montar diferentes tipos de fichas dependiendo de las especialidades. Por ejemplo, la historia de medicina general, que tienen algunas variantes de una especialidad a otra. Vamos a, para el ejemplo, utilizar la historia de especialistas, que es una historia muy general, muy objetiva, muy orientada a la respectiva especialidad. Él nos indica que hay un paciente por atender y nos va a presentar el formato de historia o la ficha de historia correspondiente. Dentro de la historia, los datos están agrupados de manera lógica en el orden en que el doctor va a realizar el examen o el desarrollo de su ejercicio, de su consulta médica. Tenemos los datos básicos,
un área para las variables discretas que se pueden definir como se requieran. En este caso hay peso, talla, índice de masa corporal, perímetro cefálico, pero podrían haber cualquier otro tipo de variables. Dichas variables se guardarán en el tiempo y se pueden graficar. El examen físico con unos signos vitales básicos: tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura, peso, talla, y él calculará un índice de masa corporal. La valoración médica, que está compuesta o estructurada como un análisis plan, unos diagnósticos del ingreso y unos exámenes que va a solicitar o para clínicos, tanto de laboratorio como rayos X, un tratamiento con base en todo el examen anterior y una evolución posterior a la primera visita o a la primera valoración. También puede en cualquier momento revisar, digamos, un histórico de todos esos registros que se han hecho allí. De este modo, en los datos básicos tenemos el motivo de consulta, la enfermedad actual, la revisión por sistemas, hay un área para detallar los antecedentes del paciente, para lo cual se puede estructurar una planilla como el doctor la desee. En este caso tenemos esta planilla, pero podría tener cualquier otra disposición. Etcétera, etcétera. Podemos llenar datos de motivos de atención, finalidad y tipo de diagnóstico que nos permitirá generar un RIT de consulta para los especialistas que tengan convenios con EPS y tengan que reportar tales RIPs en el momento de la facturación. Signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, peso, talla, para que él nos calcule un índice de masa corporal. La valoración médica en la forma de análisis plan. Y un diagnóstico, obviamente, utilizando la codificación CIE en su versión 10. Podemos buscar tales diagnósticos y podemos registrar un diagnóstico principal y varios 2, 3, 4, 5 relacionados. Podemos solicitar exámenes de la siguiente forma. Tenemos un área con alguna tecla que permite llamar unas tablas de apoyo para tales exámenes. En este caso, por ejemplo, vamos a decirle que por alguna razón los exámenes en este momento no. Igual, de pronto aquí están relacionados con alguna especialidad en específico. Pareciera ser que están relacionados con urología solamente. Entonces, obviamente se pueden incluir todos los tipos de exámenes que se van a solicitar. Aquí, por ejemplo, decimos exámenes de laboratorio. Aquí sí ya le podemos pedir ecoproscópico,
y digamos por ejemplo un coprológico para que nos los baje a la historia. En esta misma área podríamos prescribir medicamentos, detallar una incapacidad, etc. Esto se puede imprimir para entregar al paciente la orden de los exámenes y ya podemos continuar con la historia. Ya lo habrá involucrado entre la historia en el área de exámenes solicitados. Cuando hagamos la evolución y tengamos los resultados, tenemos un área para registrar los resultados. Aquí ya podemos entrar a hacer tratamiento, prescripción de medicamentos o terapias, etcétera, etcétera. También tenemos una ayuda de tales medicamentos y los medicamentos se pueden tener uno a uno, digamos, todos los medicamentos completamente detallados. En este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar el acetaminofén, voy a utilizar el fluoracil y también podría buscar algún otro medicamento, omeprazol, por ejemplo, para que no lo baje a la historia. Entonces, como vemos, él ha bajado cada uno de los medicamentos y digamos que tales prescripciones pueden venir con la aplicación, inclusive con la administración. Todo eso se puede configurar perfectamente. Esto entonces se puede enviar a imprimir también para entregarle al paciente su prescripción de medicamentos y al regresar a la historia ya quedarán involucrados dentro de la misma. Aquí ya podemos imprimir, podemos guardar ya la historia y podríamos imprimir en un formato para donde queda constancia de la fecha de la primera visita y la hora, y de allí en adelante pues las fechas y las horas de todas las evoluciones, las respectivas evoluciones. Ahí vamos a tener todas las anotaciones que se hicieron en la historia. Posteriormente el médico en días posteriores puede registrar una evolución. El sistema nos llevará de una vez al tab de evolución y podemos registrar la respectiva impresión médica. Y digamos que esto quedará involucrado dentro de la historia. Cuando lo imprimamos, tales impresiones, como pudieron ver, se pueden también hacer por fechas, por rango de fechas. Cuando el tratamiento es largo, se puede determinar, digamos, la impresión solamente de ciertas fechas. Aquí tenemos, digamos, todo lo que fue la valoración inicial y la evolución que acabamos de registrar. El software también permite el registro o, digamos, adjuntar a la historia imágenes digitales, cualquier tipo de imagen. Permite que se configuren unas categorías y unas subcategorías a requerimiento del médico, es decir, el médico le puede dar la forma que él desee a estas categorías y subcategorías de imágenes dependiendo de la especialidad. Para este ejemplo hemos dicho que hay una categoría de fotos y una categoría de exámenes y que dentro de las fotos hay cabeza, tronco, extremidades y de los exámenes hay de laboratorio, rayos X y TACS y otros. Ubicándonos en una de las categorías podemos presionar el botón editar
en donde el sistema nos permitirá hacer la captura de tales imágenes. Podemos indicar una fecha de próximo control y esa fecha quedará registrada en el sistema para sacar algunos listados por parte del médico o de la secretaria y hacer un rellamado de pacientes 1 o 2 semanas antes de que se cumpla dicha fecha para ser llamado y que no se nos pase, digamos, el regreso del paciente para hacerle su seguimiento, su revisión. Como podemos ver, el software dispone de la mayoría de o responde a la mayoría de los requerimientos en el área de registro de historias clínicas de diversas especialidades y apoya de manera concreta al profesional en todo lo que tiene que ver con agendas, RIFs, estadísticas y en los registros propios de historia, cumpliendo con los requerimientos de ley existentes en nuestra región.